Muy bien, hermano, continuamos entonces la serie de preguntas que Dios nos hace, nos sigue haciendo. Estudiamos la semana pasada una pregunta interesante y es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? En el día de hoy estaremos viendo una pregunta directamente a la mujer y es la siguiente: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y aunque el orden así bíblicamente es primero dónde estás y luego qué es lo que has hecho, ciertamente es importante primeramente reconocer qué es lo que hemos hecho o realmente, either way, realmente podemos decir sí, dónde estás para saber dónde estamos con Dios primeramente y luego entrar a analizar el evento, qué es lo que hemos hecho que ha roto la comunión con Dios para poder llegar a un entendimiento y a tener un arrepentimiento y una verdadera comunión con Dios. Amén. Así que son dos preguntas muy unidas a la otra, muy cercanamente una de la otra. Realmente fue hecha una al hombre y la otra a la mujer, pero realmente son los primeros padres nuestros y de ahí emana todo lo que estamos viendo y sufriendo todos, cada uno de nosotros en este mundo, por esa misma reacción o por la forma en que manejaron esta pregunta tan importante: ¿de dónde estás tú y qué es lo que has hecho? Amén. Y este relato vamos a ir viendo aquí en Génesis capítulo 3, los versículos 8 y 9. Le invitamos a abrir la palabra del Señor, del 8 al 2, del 8 al 13 más bien. 8 al 13 en Génesis capítulo 3. Y aquí dice lo siguiente: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña la palabra del Señor. Génesis 3, 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé y no comieses? Y él respondió: la mujer que tú me diste, o que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, aquí la segunda pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este bello libro de Génesis, el libro de los comienzos, para que podamos ir de vez en cuando y repasar y revisar los orígenes de las cosas que hoy estamos viendo, que aunque no vivimos esa época, pero sí podemos también reconocer de que muchas cosas que traemos hoy vienen de como la genética, vienen el DNA de nosotros los seres humanos, y nuestros padres primero nos han transmitido a nosotros lo que tenemos. Gracias a Dios por la redención que también tenemos en Cristo Jesús, quien vino a redimir la obra que el Adán falló en hacer, pero que el segundo Adán, Cristo, sí venció y nos ha dado un nuevo comienzo. Pero nos ayuda a entender para poder nosotros vivir de manera correcta delante de tu presencia. Date siempre a ti la gloria y la honra en todo cuanto hagamos. En el nombre de Jesús, enséñanos a aprender nuestros errores, de errores de los demás, y a poder nosotros ser cada día más semejantes a Cristo y mejores en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús te rogamos y te bendecimos. Amén. 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 Así que ese es el objetivo realmente por el cual estamos repasando estas preguntas. Preguntas que no es para decir yo soy mejor que Adán, yo no haría lo que Adán hizo y cosas semejantes, sino que entendamos de que somos iguales, como bien dice la palabra del Señor. Todos somos tentados de forma humana, ¿no? Pero fiel es Dios. Y esa es la idea, que tenemos la capacidad de entender que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y es dará siempre la salida. Y la salida para nosotros en este caso es ir y revisar allá en la palabra, ver los orígenes de por qué estamos como estamos. Y miremos a través de toda la Biblia, porque tenemos la bendición de tener toda la Biblia a nuestro alcance ahora. Podemos ver todo desde el principio hasta el fin. Ellos no tenían siquiera nada en ese sentido, tenían la comunión con Dios, pero no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy. No tenían el Espíritu Santo que tú y yo tenemos hoy, que nos enseña y nos recuerda las cosas que tú quieres que sepamos. No habían visto el libro Apocalipsis para ver el final de la historia. No habían visto siquiera saber de Jesús en su papel redentor de la humanidad de salvación. Tú y yo tenemos todas esas y muchas ventajas por encima de nuestros padres, pero aún así cometemos los mismos errores que cometieron ellos. Y es por eso que es importante que revisemos, para que aprendamos y analicemos cómo
nuestra vida puede ser mejor, cómo podemos actuar más sabiamente y cómo tener en la vida la menor cantidad de remordimiento o de malas consecuencias en nuestras vidas por no haber hecho caso a lo que ya está escrito. El justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por la palabra de Dios, por sus principios, por lo que nos enseña, por lo que ya está plasmado. Tenemos la brújula, no tenemos por qué estar perdidos. Tenemos la brújula de Dios que está ahí para nosotros. Así que miramos la segunda pregunta. ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta el Señor Jehová allí a Eva. ¿Okay? Así que la primera pregunta que le hace Dios acá, recordando una vez más esta lectura. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer, los dos, se escondieron los dos de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Habíamos hablado la semana pasada de que la reacción del ser humano, de que no busca a Dios sencillamente por eso, porque cuando pecamos nos da por escondernos, por huir, en lugar de correr hacia Dios y buscar la solución al problema. Así que usted lo ve todavía hoy en día, como las personas cuando pecan, cuando están en la iglesia, andan en pecado, comienzan a esconderse y a no asistir a la iglesia y a huir de los hermanos y a no responderles llamadas y a muchas cosas más. Actitudes que tenemos que realmente demuestran que no estamos andando correctamente con Dios. Y esa es la actitud del pecador. Dice acá, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, como si Dios no pudiera verlos detrás de qué árbol estaban, detrás de qué arbusto pudieran esconderse. Dios conocemos por la palabra de que no podemos huir de la presencia de Dios. Todo está desnudo delante de Él. Y Él lo sabe todo y lo ve todo. Y Jehová entonces llamó a Dios y le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿En qué relación tenemos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en comunión? ¿Estamos peleando como enemigos? ¿Hemos estado trabajando y jugando al ratón y al gato y al ratón? ¿O vamos a estar juntos en comunión para seguir adelante? Y él respondió entonces, dijo la razón por la cual se escondía. Dice, oí tu voz en el huerto, como si nunca hubiera oído la voz de Dios, cuando siempre estaba escuchando y se deleitaba en la voz de Dios. Pero tú y yo, lo que para nosotros siempre es un deleite, cuando estamos en la presencia de Dios, se puede convertir en algo fatídico y molestoso cuando ya no estamos en comunión con Dios. ¿Y lo ves? Los hermanos que están alejados de la presencia de Dios, si usted le habla de Cristo, se enojan. Tú le hablas y le tratas de corregir en su pecado y se molestan. Y tú le tratas de señalar algo y como que, ¿quién eres tú? ¿Y por qué me criticas? Si tú no eres igual que yo, y aquí y allá, y comienzan a justificar su pecado, cuando en lugar de decir, ¿sabes qué? Ciertamente he pecado contra Dios, contra el cielo, me he alejado, estoy mal, ayúdame a orar, vamos a reconciliarnos con el Señor, caminemos juntos. ¿Ven? Es la actitud correcta. La actitud del pecador es, oí tu voz, ¿y qué hice? Tuve miedo, estaba desnudo, me escondí, corrí, huí de ti. Y Dios le mostró entonces, ¿quién te ha enseñado esto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Me tienes a mí? ¿Quién te dijo que estabas solo? Eso es mentira del diablo. Estás desnudo. Oh, no, Dios te tiene cubierto. ¿Cómo es posible que estemos viviendo, escuchando las mentiras del enemigo en lugar de la verdad de Dios? Entonces, la pregunta clásica es entonces, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? Es decir, en esa palabra, desobedeciste. Ahora no caminas conmigo. No me escuchaste a mí, le diste más valor y crédito a lo que te dijo el enemigo, o te dijo otra gente, o las influencias, las malas compañías, como dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Hiciste lo contrario a lo que yo te mandé? ¿Me desobedeciste? La pregunta es esa para ayudarle a entender dónde estaba. ¿Dónde estás tú en desobediencia? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Son dos preguntas que van una de la mano con la otra. Son dos preguntas que nos ayudan a una buena consejería. ¿Dónde estás tú y qué es lo que has hecho? Cuéntame, dime más. No que no supiera, sino para que uno razone. ¿Dónde estoy? Escondido, alejado, huyendo, con miedo. ¿Qué es lo que he hecho? He desobedecido al Señor. He comido del árbol que me dijo que no comiese. Me he alejado de las promesas de Dios. No he comido del árbol del pan de vida, que es el que Dios me da cada día a través de su palabra.
No he comido de Jesús, que es el pan de vida que descendió del cielo. No estoy buscando de Dios, estoy comiendo del árbol del mundo. Estoy comiendo del árbol que me da el enemigo. Estoy comiendo de esa migaja que me ofrece el enemigo en lugar de deleitarme en el manjar que Dios me ofrece cada día. Y el hombre respondió a la mujer. La mujer que me diste, ¿ven? En lugar de decir, sabes que he comido de otro árbol, me he alejado de ti, voy a culpar a Dios entonces. Ahora, la mujer que me diste, la compañera que tú me decías que era idónea, que era perfecta para mí, la que me iba a ayudar, mira, me ha metido en un problema. Es ella la que me dio esto de comer. Es ella la que me indujo a desobedecerte. Es ella que me empujó a no serte fiel. Oh, echamos culpa, hermano. La culpabilidad, el juego más antiguo de la culpa, en lugar de tener la responsabilidad. Señor, perdóname, he pecado contra ti. No tuve en cuenta, Señor. Fallé. Y la mujer conmigo, no, en lugar de decir la mujer que tú me diste, me dio de comer. Y entonces, por supuesto, estaba culpando de forma indirecta al mismo Dios. Tú me la diste. Tú fuiste quien la pusiste en mi camino. Tú fuiste quien diste esto en mi vida y ahora ha sido una maldición para mí. ¿Cómo es posible que pensemos que el don de Dios se corrompe, que el don de Dios no es suficiente? Y eso lo vemos hoy en día, incluso en los matrimonios. A veces las personas se enamoran y comienzan muy bien y luego vienen las discusiones y se acaba la luna de miel, comienza la luna de hiel y las discusiones, las diferencias. Pues dicen, no, esta no es de Dios, no fue Dios que me la dio. Y empieza a culpar a Dios por las cosas que tienen. O este Dios me da este trabajo y luego el trabajo se convierte en una desgracia para mí y luego entonces no está bien. No, hermano, recuerde que el don de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Y qué dice? Y no añade tristeza con ella. Cuando el don de Dios desciende sobre tu vida, es un don perfecto, que desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación ni hay mudanza. El don de Dios, hermanos, enriquece. El don de Dios no trae tristeza. El don de Dios, lo que Dios da, es para bendición de tu vida, para crecimiento espiritual, para formación de tu carácter, para ayudarte. Aun cuando a veces puedan ser cosas que pudieran ser no al gusto nuestro o quizás no a la forma que uno quisiera, pero aún así Dios lo usa para bien. Porque si Dios tiene a alguien en tu vida como para que sea, como decimos, una limita, que te ayude a mejorar tu carácter, que te ayude a quitar las imperfecciones de tu vida, no es malo. Aunque para ti te parezca incómodo quizás a veces, no es malo, es bueno, porque si es de Dios es bueno, no hay duda de eso. Y si es de Dios, aunque parezca negativo, parezca malo, Dios está usando a esa persona por alguna razón, por algún motivo, para sacar lo mejor de ti, porque está interesado en tu carácter, no en tu comodidad. No está interesado en tu felicidad, sino en que tú seas conformado a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Así que todo lo que venga de Dios, hermano, recíbalo con acción de gracias. Y no juzgue, ni critique, ni culpe, porque realmente es bueno lo que viene de parte de Dios. Y entonces Dios le dice, Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le pregunta para Dios, ¿qué has hecho, mujer? ¿Qué es lo que tú has hecho? Diste de comer a tu marido, te dejaste engañar por el enemigo. ¿Qué has hecho? Y para ti y para mí también pensamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Dios quiere que aprendamos a entender esa pregunta. Como le decía Adán, ¿dónde estás? No era para preguntarle dónde estaba, sino para que Adán reflexionara. Esta pregunta de qué es lo que has hecho es igualmente para que tú y yo reflexionemos. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos fallado? ¿Dónde dejamos de caminar con Dios? Recuerda que Jesús nos dijo, ahí miramos la escuela dominical, que Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Qué he hecho? Me he apartado. ¿A dónde? O a la derecha o a la izquierda. Pero no estoy caminando con Jesús. No estoy siguiendo sus pisadas. ¿Qué es lo que has hecho? He desobedecido. He escuchado al enemigo. Me he ido allá al campamento del enemigo. Me he ido con los filisteos. Me he ido aquí, me he ido allá. Entonces tienes que entender qué has hecho para poder entonces ver de dónde has caído y venir entonces ahora a una comunión correcta con Dios. ¿Qué has hecho? Es la pregunta que le hace a Eva, que te hace a ti
que me hace a mí en el día de hoy. En caso de la mujer, entendemos acá de que cuando esta pregunta vino, es porque por medio de la acción de Eva se rompió la comunión con Dios. ¿Ven lo que pasó? Recuerden, en cuanto mordieron la fruta del árbol prohibido, ¿qué pasó? Luego se abrieron sus ojos. Luego se dieron cuenta que estaban desnudos. Luego comenzaron a tener miedo y a esconderse. Ya no estaban en comunión con Dios. Ahora comienzan a esconderse, a huir, a correr de la presencia de Dios. Y lo curioso del caso es que en aquel entonces, cuando al principio, ¿verdad?, la gente duraba muchísimos años. ¿Se acuerda? Hasta este hombre Matusalén, que duró 969 años. Muchos duraban, claro, menos que él, pero muchos años. Y es una bendición bonita, y me hubiera gustado tener esa bendición, ¿verdad? A veces nosotros miramos, nuestros padres ya partieron, muchos de mis hermanos ya han partido y cosas así, y uno quisiera a veces estar con los abuelos, que tener ese tiempo largo de vida donde poder compartir con los abuelos y verlos, que vean, qué bendición cuando estos abuelos de antes que llegaran a ver hasta 4 generaciones, a ver sus tataranietos. Mi abuela, por ejemplo, llegó a ver sus tataranietos y cosas así. Es ver que las familias se van creciendo, pero aún mantienen esa comunión, pueden ver lo que pasa en la vida de sus hijos, de los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos de los hijos, y cosas así. Eso pasó así en los tiempos de Adán y Eva. O sea, Adán y Eva vivieron tanto tiempo como para ver sus generaciones, ¿verdad? Y así, como le digo, 900 años, 600 años, y 300 años. Imagínense que Enoch vivió 365 años caminando, y luego caminó con Dios, y luego se lo llevó, caminando con Dios, y Dios se lo llevó. Así que, aún así, vean la cantidad de años. Pero lo que quiero que entiendan es que Eva vivió suficiente cantidad de años como para darse cuenta del daño que había traído a la humanidad. Ella pudo ver suficiente tiempo para poder ver cómo sus hijos se mataron unos al otro, cómo es que hubo esas consecuencias negativas en la vida de ella y de su familia por haber desobedecido a Dios. Y tú y yo también tenemos suficiente tiempo en este mundo como para ver lo desastroso que es el pecado. Y es por eso, cuando miramos a Jesús ahí en la tumba de Lázaro, que Jesús lloró, no solamente lloraba por compasión por la vida de Lázaro, lloraba por lo que el pecado hace. Cómo el pecado destruye, cómo el pecado trae separación, cómo el pecado trae lágrimas, cómo el pecado trae muerte, cómo el pecado destruye. Y eso que tú y yo podemos ver, que es a consecuencia de esta caída del ser humano allá en el huerto del Edén. Arrastramos hasta hoy las consecuencias del pecado. El pecado es algo serio, hermano, a tal punto que le costó la muerte a Jesucristo. A tal punto que fue flagelado, que fue ahí crucificado, que fue maltratado, que fue humillado por causa del pecado. El pecado es cosa seria, hermano. El pecado es algo que tenemos que aprender a mirarlo como lo que es, y no acariciarlo, y contemplarlo y jugar con él como si fuera un juguete, porque es un juguete peligroso. Es como un tigre pequeño, pero cuando crece te va a devorar. Es como una serpiente pequeña, que es chiquito, qué bonito, qué nítido, pero cuando crece te puede tragar. Es así de terrible. Y Eva pudo ver eso, pudo pasar el tiempo suficiente en su vida como para experimentar las consecuencias de lo que la Biblia llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso mismo recogerás. Más tarde, más abundantemente. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Ahora, la sentencia que pone Dios acá a la serpiente es para que usted entienda que cada acto en la vida tiene sus consecuencias. Y aquí tenemos entonces que Dios está hablando ahora a la serpiente. Cuando Eva es entrevistada, le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ella dice, no, la serpiente me engañó y comí. O sea, igualmente Eva, en lugar de aceptar su responsabilidad, como tampoco la aceptó Adán cuando le dijo, ¿dónde estás? La mujer que tú me diste. A la mujer, ¿y qué es lo que tú has hecho? No, la serpiente. Y así comenzamos a echar culpas unos a otros, a querernos quitar la responsabilidad de encima en lugar de enfrentarlo. He fallado, comí, me he alejado, me arrepiento, vengo buscando tu misericordia, tu favor, tu gracia, tu bondad, tu amor, me restaure y sigamos tan amigos como antes. No hubo esa respuesta correcta de parte de ella. Entonces Jehová luego viene y establece la sentencia a cada parte del problema.
Ok, comenzó la última, la serpiente, pues comenzamos con la serpiente dijo Jehová, el versículo 14, dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué es lo que has hecho? Vamos a ver, vamos a las obras, por cuanto hiciste, recuerda que todo va a ser juzgado, todos vamos a ser juzgados sobre unas obras que hemos hecho, ¿se dan cuenta? Entonces, por cuanto, la serpiente dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, porque sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos entonces la sentencia a la serpiente. Pero no termina ahí. Dios continúa. Todo el mundo es responsable delante de Dios. No se escapa nadie. A cada persona que le falló a Dios, Dios se encarga de dar la sentencia. Por tanto, tenemos que entender que cada acto nuestro, bueno o malo, tiene consecuencias. Y todos seremos recompensados, o perderemos recompensa en base a lo que hemos hecho. Entre tanto, estemos en el cuerpo. Recuerda ahí, la palabra nos enseña, todos tenemos que dar cuenta delante de Dios para responder ante lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así entonces viene la sentencia sobre la mujer. Ya le digo a la serpiente, ahora a la mujer le dice, dijo Dios a la mujer, multiplicaré, versículo 10, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 4 consecuencias negativas para la mujer. Vas a multiplicar, vas a tener dolores ahora cuando estés embarazada. Vas a parir aún con dolor. Tu deseo no es tuyo, sino que es para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. ¿Quién es el Señor? ¿Quién está por encima de ti? ¿Quién es tu dueño? Tu esposo es tu dueño. Es quien está por encima de ti. Tu Señor se enseñoreará de ti. Claro está, usted entendió en la escuela dominical y leímos hoy, en Cristo todos somos iguales. En Cristo no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo. Pero antes de que Cristo llegara, estamos hablando acá, viene entonces, esto lo toma muy en serio en muchos lugares, muchas tradiciones, de muchas religiones alrededor del mundo. Te ven los musulmanes y otra tanta gente, como el hombre es la cabeza y ahí tiene 5 o 6 mujeres, 10 mujeres, las que quieran, y todas se tienen que someter a él. Toda una serie de cosas que ustedes han visto que se trastornan por aquello de que no están en Cristo. Pero es la tendencia que traemos de Adán y Eva, y vemos acá las consecuencias de su error. Ciertamente la ciencia se ha desarrollado, ya tanto las mujeres pues pueden tener dolor mientras están embarazadas, pero mayormente ahora el parto tiene la bendición de que se les puede poner anestesia y ya no paren con dolor. Pero son cosas del hombre, la ciencia, pero no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, vas a parir con dolor y vas a tener dolor en tus preñeces, y tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Y ciertamente esto pasó, como decimos, las consecuencias de la vida de Adán y Eva han pasado a través de la historia. Podemos poner un ejemplo, uno solo vamos a revisar, porque son muchos. Usted lo puede ver en su vida propia, en cuántas cosas alrededor de su vida, en las personas que usted conoce, y habrá mucha gente que usted puede ver la ley de la siembra y la cosecha, las consecuencias del error, y cómo se comportan así, por qué hacen esto, por qué hacen aquello, sencillamente por el pecado que mora en nosotros, que viene desde allá, como bien dice Romano. Por el pecado, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y todos somos pecadores, todos morimos por causa de lo mismo. Así que vemos un caso, por ejemplo, acá en el libro de Samuel, el primer rey de Israel. Después usted conoce la historia, como pidieron un rey de una serie de cosas que no querían, pero que no quería Dios que fuera así, pero de todas maneras ellos pidieron, y Samuel se enojaba por esto y no quería, y clamaba delante de Dios y dice, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, ellos quieren un rey como todas las demás naciones, démosles un rey para que vean las consecuencias y todas las cosas. Ahora vemos entonces a este gran rey que ellos escogieron. En el capítulo 15, versículo 13, dice, tuvieron un problema acá donde Saúl va a hacer la obra que el Señor le mandó. Dios le pide que vaya y acabe con los amalecitas. Esta es una historia, por cuanto ellos no hicieron lo correcto cuando el pueblo de Israel venía del pueblo de Egipto y todo lo demás. Pero usted ve acá, entonces vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Por qué digo esto? Tomé este ejemplo como un ejemplo claro en donde pareciera que está haciendo lo correcto, porque cuando tú y yo hacemos las cosas a medias no es lo correcto. Lo correcto con Dios es todo o nada, no es la mitad, o un poco sí y un poco no.
acá dice Samuel, Saúl le dice a Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Aparentemente había hecho una gran obra, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero Samuel entonces le dice, pues, ¿y qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Se le había dicho inicialmente que fuera a acabar con el pueblo de Amalek, los amalecitas, completo, no dejara nada, ni rey, ni oveja, ni nada. Era como te digo, la orden de parte de Dios. Pero Saúl llega y le dice, mira, he cumplido con todo. Y Samuel dice, pero ¿cómo así? Si estoy escuchando que ovejas y vacas, no entiendo. Me dices que hiciste todo como Dios te dijo, pero yo estoy escuchando sonido de animales. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. ¿Cómo los han traído? Y empecé a echar la culpa a alguien. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificarla parecería un motivo especial, un motivo muy santo. La trajeron para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, todo lo demás se hizo. Ahora traímos cosas porque quisimos hacer algo diferente, quisimos mejorar el plan de Dios, queremos traerle algo para el sacrificio general de Dios. Y además fue el pueblo que lo hizo, no fui yo tampoco. Es una cuestión del pueblo. Comenzamos a culpar unos a otros en lugar de ver la responsabilidad, en lugar de realmente ver. Ahí vemos un ejemplo claro, como mismo se comportó Eva y se comportó Adán, así nos está comportando Saúl, así nos comportamos tú y yo en nuestra vida diaria. Versículo 22, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante es, hermano, que aprendamos este concepto, este principio. Dios se agrada más en la obediencia, en que prestemos atención a sus mandatos, que no en que traigamos ofrenda y alabanza y que traigamos grosura de los carneros y ofrezcamos sacrificio. No. Obediencia quiero, dice allá mismo también en Oseas 6:6 creo que es. Obediencia quiero y no sacrificio. Dice el versículo 23, porque como el pecado adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Qué estaba diciendo? No seas obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, está en peligro acá de las consecuencias. Porque desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Siembra, cosecha. Hay pecado, ¿qué has hecho? Hay consecuencias. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel la respuesta correcta: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Qué diferente aquí, en este caso, la respuesta que trajo Saúl, diferente a lo que Adán y Eva dijeron. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí, aquí está la causa, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No había respuesta, realmente. Su pecado fue perdonado, pero su reino fue quitado. No fue esta la única vez que hizo algo mal delante de Dios. Recuerde cuando él estaba allí en Gilgal y se demoraba Samuel en llegar y le ofreció el sacrificio, y Samuel le dijo: locamente has hecho, ¿cómo tú vas a ofrecer sacrificio? Me corresponde eso a mí, hiciste mal. Y ahí se rasgó, le tomó por detrás el traje y se rasgó y dice: así nos rasgará el Señor tu reino en el día de hoy. Así que es importante, hermano, que entendamos que la respuesta correcta, cómo hacerla, pero al mismo tiempo todos los actos que hagamos van a tener consecuencias. Gracias a Dios que no todo termina ahí en las consecuencias. Gracias a Dios que el legado de Eva no solamente es el pecado, la desobediencia, la culpabilidad, echar las culpas unos a otros, sino que también nos dejó ahí claramente el Señor la redención. Y este encuentra en Génesis 3:15, este gran versículo, el proto-evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre en tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es como está hablando aquí a la serpiente, terminando la sentencia que había puesto. Vas a andar sobre tu pecho y comerás polvo. Y entonces establece acá la redención. Vimos claramente que Dios vistió a Adán y Eva en lugar de que las hojas de higo que tenían, los vistió con piel de animales, que sí que hubo un primer sacrificio, sí que hubo ahí una ofrenda, un derramamiento de sangre, sí, tipificando al mismo tiempo la venida de Jesús. Sin sangre no hay redención de pecado, dice Hebreos. Así que hubo derramamiento de sangre, así que hubo allí sacrificio, allí que hubo entonces cobertura de parte de Dios con pieles de animales. Y aquí entonces, espiritualmente hablando, viene ya lo que es el protoevangelio en el versículo 15, donde dice: pondré entonces allí, refiriéndose a la cruz del Calvario, pondré allí el momento en el cual Satanás va a poder herir a Cristo al ponerlo en la cruz, pero realmente la cabeza de ella será, como te digo, será aplastada por la obra de Cristo en la cruz. Así que ahí está la gracia perfecta para ti, para mí. Hay consecuencias por el pecado, pero hay gracia suficiente de parte de Dios para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Así que recuerde qué es lo que has hecho. El primer paso es reconocer qué es lo que hemos hecho para poder estar en cuenta con Dios y poder entonces llegar a una relación restablecida. Y qué curioso, yo me gozo cuando el Señor se mantiene siempre con la misma comunión. En más de una ocasión estamos viendo como Dios hace coincidir sin tener nosotros consideración alguna. Es Dios el que está en el asunto. La escuela dominical trató acerca de la segunda de Pedro, y yo tenía en mente, si Dios me puso en mi corazón igualmente, tocar esta área donde pudiéramos nosotros también reconocer que debemos estar haciendo lo correcto para estar bien con Dios. Y aunque usted vio ahí, leímos entonces en la escuela dominical la escalera de Pedro, que muchas veces hacemos alusión a ella, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, y piedad y amor y todo lo demás que usted conoce. Esas son las cosas que ayudan a que estemos bien con Dios, a formar nuestro carácter. Y entonces el que has hecho es entender primeramente, el primer paso es no perder de memoria lo que hemos hecho. No perder de memoria lo que Dios, más que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mirar siempre a la cruz del Calvario para recibir entonces la redención que necesitamos. El recuerdo de nuestra redención, que fuimos comprados por precio, que no pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a Cristo, que somos comprados por precio de sangre, no con, dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y no nos olvidemos hacer estas cosas que hablamos ahorita, de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal, todas las cosas que Dios nos enseña. ¿Para qué? Para no caer entonces, dice aquí claramente el versículo 9, a tomarlo después de que ustedes hablaron de esto: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y no queremos ser así. Es ciego. ¿Por qué? Porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas? Haciendo lo que habíamos hablado. Añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, amor fraternal, amor, no piedad. No nos olvidemos hacer estas cosas, porque son las que nos ayudan a crecer en nuestra formación como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. No perder y estar firme en nuestra vocación para poder nosotros para no caer jamás, dice claramente aquí. Y hay otra gran promesa: y porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, usted quiere crecer, usted quiere tener un carácter conforme al de Cristo. Tú quieres entonces entrar al cielo, no por los pelos, no con peste a humo, como si hubiera sacado como un carbón del infierno. No, usted quiere una entrada amplia, generosa. Usted escuche: bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo? Porque has estado ocupándote
como dice Pablo, ocupaos de tu salvación con temor y temblor, porque estás añadiendo pasos para el crecimiento de tu carácter, porque estás buscando parecerte cada día más y más a Cristo. No somos perfectos, pero somos perfectamente perdonados y por tanto caminamos en esa bendición que tenemos de ser perdonados y buscamos la manera de ser cada día más semejantes a Cristo para llegar a tener esa preciosa, generosa, grande entrada en el reino celestial. Amén. Dice allí Apocalipsis 2.5, también nos recuerda, nos anima. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Ven? Es importante que aunque pequemos, es importante que aunque tengamos luchas y dificultades, vayamos constantemente a la cruz. Recordemos el precio pagado, busquemos renovar nuestra vida, crecer en santidad cada día para agradar al Señor en todo cuanto hagamos y no nos encuentre con un corazón duro, no arrepentido. Porque ciertamente el ser humano está como está, ¿verdad? Venimos con la semilla del pecado, es cierto, pero no es todo lo que hay. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Cristo vino y pagó por nuestros pecados. La buena noticia es que Cristo vino y derramó la sangre preciosa en favor tuyo y mío. La buena noticia es que Él abrió el camino para que estemos a cuentas con Dios y podamos entrar a su trono con confianza y podamos acercarnos a Él buscando misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Esa es la buena noticia. No estamos solos, tenemos recursos, ha abierto la puerta para estar bien con Dios. Lamentablemente, el ser humano sigue tomando esta conducta que en los tiempos de Jeremías, nos recuerda Jeremías 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, hermano, hay que tener demasiado poco juicio para dejar el camino de Dios, el camino recto, el camino de la bendición, que aunque es estrecho, es cierto, aunque es difícil, también es cierto, pero hermano, es el que lleva la vida eterna. Pero la gente deja los caminos de Dios para cavar su propia cisterna, porque piensa que van a alcanzar en tener su propia agua, piensa que van a alcanzar su propio pan, independientemente de Jesús. Y no, Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Nadie podrá darnos un pan más sabroso, que sustente más, que nos mantenga más, que nos ayude más, que nos alimente más que el mismo Cristo Jesús. Nadie puede darnos el agua que no sea el agua de Cristo, es el agua viva. Esa agua que Él dijo, que venga y cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, saltarán de ti y para vida eterna, le dio la mujer samaritana ahí en Juan 4. Entonces esa cisterna de Cristo es inagotable. Esa agua que sale de la roca, como salió allá en el desierto para el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña o que le hablara la peña, y salió agua para que satisficiera la sed de su pueblo. Y entonces, pero la gente cava otras cisternas, la gente piensa buscar su propio rumbo, su propia vida, su propio sustento a través de otras cosas que no sea Cristo. Y es un mal que dice Dios. He visto ese gran mal, que me dejan a mí, me abandonan a mí, van a cavar cisternas donde se creen que van a retener agua, y lo curioso es que son rotas, no se tienen su agua, no pueden sufrir, no pueden satisfacer lo que Cristo puede hacer. Solo Cristo satisface, bello himno, solo Cristo satisface. Bien decía Martín Lutero: mi corazón estaba vacío hasta que Cristo vino a mí y lo llenó. De ahí sacaron una bella canción que dice: solo Cristo basta. Y así nuestros corazones, nuestros corazones están sedientos, ¿no? Están sedientos hasta que encontramos a Jesús, nuestro Salvador. Así andamos, con corazones sedientos, buscando llenarlo con toda cosa que hay en este mundo, pero nada satisface. Solo Cristo satisface. Amén. Así que, hermano, aplicando esto para la iglesia, entendamos lo siguiente. Amada iglesia, este relato de Génesis es de vital importancia para nosotros, como tiene un doble recordatorio realmente. Dice: las consecuencias del pecado siempre son profundas y lamentables. Y usted quiere tener una vida sabia, una vida con poco remordimiento, con pocas cosas de que lamentarse.
ande lo más cercano a la palabra de Dios. No pensemos que que no sufriremos consecuencias. Es imposible. Mira, David fue perdonado, sí, pero perdió a su hijo, al menos en esta vida. Mira, Ananías y Zafira murieron en el acto por mentir al Espíritu Santo. Mira a Judas por no arrepentirse, cómo murió. Y muchísimas más consecuencias, muchísimos más ejemplos que tenemos en la Biblia que usted lo puede leer y entender y conocer de ellos. Mire su vida, su propia vida. Mire la vida de su vecino, mire la vida de sus padres, mire alrededor suyo cuánta gente ha padecido malas consecuencias por causa del pecado. Es lamentable. El pecado trae sufrimiento. Sus consecuencias siempre traerán dolor. Producirán en otras ocasiones desconfianza. Pueden provocar temor, como el caso de Adán y Eva. Tuve miedo, me escondí. Puede provocar culpa, comenzamos a culparnos unos a otros. Pero hermano, esto debe llevarnos a tomar en serio la vida cristiana. Hoy nos recordaba en la escuela dominical sobre el carácter de cristiano. Debemos ser cuidadosos en cultivar nuestro carácter como creyentes, como verdaderos creyentes. Y eso incluye ser obedientes al Señor. Eso incluye ser diligentes en cuanto a nuestra lucha contra el pecado y contra la apariencia de maldad. En Cristo, nuestra culpa y vergüenza, es cierto, es cubierta. Dice ahí en Salmo 32, ¿verdad? Bienaventurado el varón cuya ofensa, cuyo pecado ha sido perdonado, cubierto su pecado, más bien. Y es cierto, Cristo en su obra perfecta y completa en la cruz cubrió nuestro pecado, su justicia, y hubo un gran intercambio. Recuerden en 2 Corintios 5:21, gran intercambio donde dice Dios que Jesús se hizo pecado por nosotros para que tuviéramos nosotros ahora la justicia de parte de Dios. Así que un gran intercambio, dimos nuestro pecado y Él nos da su justicia. Y en esta vida debemos luchar con el pecado. Ciertamente tendremos luchas. Debemos recordar que en Cristo Jesús, y solo en sus méritos, por su obra completa en la cruz, nuestra culpa y vergüenza es cubierta, es perdonada. Pues no somos perfectos, pues somos perfectamente perdonados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Satanás buscará muchas maneras de cómo acusarnos, de cómo desanimarnos en nuestra lucha contra el pecado. Pero no te rindas. Tú estás del lado victorioso. Recuerda, somos más que vencedores. Cristo murió por nosotros y Cristo es el que triunfa. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién condenará? Dice ahí en Romanos. A los elegidos, si es Cristo que justifica. Estás justificado por Cristo, nadie podrá condenarte. Pero esto debe animarte, no a tener licencia para pecar. Estoy justificado, Jesús me perdona y ya estoy perdonado. No es eso. No tomes eso como una licencia para tu pecar, sino como un estímulo para adorar a Dios por lo que ha hecho por ti, por mí, como una razón para realmente ser agradecido, y provoca un deseo de obediencia genuina en nuestras vidas. Adán y Eva fueron cubiertos por pieles de parte de Dios, pero Cristo nos cubre a ti y a mí por medio de su justicia comprada allí. Exhibió públicamente toda acta contraria a nosotros, dice ahí Colosenses capítulo 2, en la cruz del Calvario, y ya quitó todo lo que había en contra tuya y mía, fue borrado, fue anulado, y ahora tenemos una vida nueva delante de Cristo. Estamos justificados, lo cual significa como que si nunca hubiéramos pecado. Es la palabra justificación, como si nunca hubiéramos pecado. Y así nos ve Dios, y así queremos estar, y por esa razón queremos vivir para Él. Por esa razón debemos adorarle por lo que ha hecho por nosotros, que no tenemos cómo pagarle, que haya quitado nuestra culpa, nuestra vergüenza, que haya quitado todo lo malo que hemos heredado de Adán y Eva, porque ahora somos nuevas criaturas, y dice claramente, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. A Dios sea la gloria, y que nos ayude a tener, no en pocos, a reconocer las consecuencias del pecado para que no caigamos en eso, para que no tengamos que lamentarnos, para que no tengamos que sufrir la vergüenza, pero que tengamos siempre el estímulo de que somos perdonados, que hemos sido limpiados de nuestro pecado, para poder nosotros andar de forma que agrade a Dios, que agrademos a Dios y que demos fruto en toda buena obra para beneficio nuestro
pero para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, tu recordatorio. Al analizar estas bellas preguntas, ¿dónde estás y qué has hecho? Es importante que tengamos en cuenta, Señor amado, que sin ti nada podemos hacer. Sin ti somos, como dice el cántico, como un pájaro herido que se muere en el suelo, como un ciervo que brama por aguas en el desierto. Pero gracias a tu obra perfecta y completa en la cruz, hoy podemos ser nuevas criaturas. Tenemos por delante una nueva alabanza, una nueva vida, un nuevo destino, un nuevo carácter. Oh Señor, ayúdanos a caminar rectamente como solo tú nos has enseñado, a seguir tus pisadas, porque ejemplos nos has dejado. No queremos desviarnos a la derecha ni a la izquierda, sino seguirte a ti y poder obedecerte de todo corazón, para que en todo seas tú exaltado, seas tú magnificado y podamos ser útiles en tus manos. Que cuando todo haya acabado en esta tierra podamos entrar al cielo de forma, tengamos una entrada amplia, generosa, donde escuchemos esas bellas palabras: bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Allí queremos estar, en la boda del Cordero, en el milenio contigo, en la nueva Jerusalén. Oh Señor, danos ese don de la obediencia. Ayúdanos a serte fieles, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de